¡Qué sorpresa, señores! ¿Querem y ande vecinos? Madre mía, esto es para comentar. No sé si es una coincidencia súper loca o si el destino se está riendo de nosotros. Imagínense la escena. Uno sale a sacar la basura y se topa con el otro en el pasillo. De película. A ver, para ser honestos, después de todo lo que vivimos con ellos dos, uno no sabe ya qué creer. ¿Se acuerdan de todo el drama, las idas y venidas? Parecía que habían tirado la toalla con lo de ser pareja, pero ahora resulta que viven a la vuelta de la esquina. Esto me huele a salseo del bueno. Yo creo que esto va más allá de que casualidad de la vida. Para mí, aquí hay algo. ¿Es que acaso se están dando una segunda oportunidad sin que nadie se entere? Oye, que a veces la cercanía ayuda, ¿no? Verle todos los días cruzarte en el supermercado, a lo mejor la chispa se reaviva. Muchos dirán que es solo porque son famosos y les gusta estar cerca de gente conocida, que buscan esa comodidad. Pero yo sospecho que aquí hay más miga. ¿Se imaginan las fiestas improvisadas? ¿O los encuentros accidentales en la cafetería de la esquina? ¡Qué maravilla de cotilleos nos darían! Lo que me da curiosidad es si esto lo han planeado ellos o si de verdad les ha pillado por sorpresa a ambos. Porque si lo han planeado, madre mía, qué estrategia. Quieren que sepamos que están cerca para ir creando expectación. O a lo mejor simplemente el mercado inmobiliario en Estambul es así de loco. Pero piénsenlo bien. Cuando una pareja tiene tanto lío y luego se separan, lo normal es intentar poner distancia, ¿no? Pues aquí van y se ponen a vivir puerta con puerta, o casi. Eso te dice algo. Te dice que o hay mucho perdón, o hay muchas ganas de volver a intentar las cosas. Además, piensen en cómo se deben sentir ellos. Si están intentando algo en secreto, tener la prensa encima es un rollo. Pero si están intentando ser solo amigos, qué incómodo. Imagínense tener que aguantar miradas y rumores cada vez que sales de casa. Yo, la verdad, estoy dividida. Por un lado, me encantaría que volvieran a estar juntos. Hacían una pareja muy guapa, aunque tuvieran sus cositas. Por otro lado, me da un poco de pena si están sufriendo o si esto es una presión más para ellos. Pero bueno, que la vida da muchas vueltas y si están cerca, a lo mejor pueden arreglar lo que sea que tengan que arreglar. O a lo mejor solo están aprovechando el alquiler barato del edificio de al lado. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que esto nos va a dar juego para rato. Ahora la pregunta del millón, ¿vosotros qué creéis? ¿Coincidencia o destino, que Querem y Ande vivan tan cerca ahora? Dejadme vuestra opinión abajo.